Buenas noches a todos. Hoy les damos la cordial bienvenida. Es para la Asociación de Ginecología y Obstetricia de Guatemala. Un gusto tenerlos con nosotros en una educación más, que sabemos que nosotros como médicos a través de la virtualidad estamos más unidos. Les agradecemos la sintonía a este Facebook Live. Tenemos información importante antes de empezar esta actividad. En primer lugar, usted va a encontrar un link que dice ago.com.gt horas crédito, en el cual usted puede acceder de 7 de la noche a 20 horas para poder acreditar las horas crédito de esta actividad, así que esperamos pueda llenar el link. En segundo lugar, invitarlos a nuestro 50 Congreso de la Asociación de Ginecología y Obstetricia de Guatemala, y pues el día de hoy tenemos un tema muy importante, interesante, que se llama salud mental en la práctica gineco-obstétrica. Y para eso contamos con la presencia y le damos la cordial bienvenida a la doctora María René Gándara Ulloa. Ella es médico y cirujano formada en la Universidad Francisco Marroquín. Es psiquiatra por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene formación en psicoterapia de análisis transaccional en el Instituto Mexicano de Análisis Transaccional. Tiene una formación en biodanza por el Centro Internacional. También fue jefe de departamento de psicodermatología del Instituto de Dermatología y Cirugía Inderma, docente de maestría en psicología médica integral por la Universidad Francisco Marroquín, docente de la cátedra de psicodermatología por el Instituto de Dermatología y Cirugía de la Piel. Ella tiene una práctica clínica privada y hospitalaria con énfasis en psiquiatría integral en el Hospital y Clínica Humanamente en la ciudad de Guatemala. Doctora María René Gándara, es un gran orgullo tenerla aquí con nosotros el día de hoy y le dejamos el tiempo para que pueda compartir con toda nuestra audiencia esta tan interesante plática de la salud mental en la paciente ginecobstetra. Sea bienvenida. Muchas gracias, doctora Sara. Es para mí un gusto estar aquí con ustedes compartiendo este conocimiento y teniendo esta experiencia de intercambio. Voy a compartir pantalla para poder proyectar la presentación que tenemos preparada para el día de hoy. No sé si la logran ver. Sí, doctora, la logramos ver. Súper. Entonces vamos a empezar. Hablando un poquito de salud mental, yo le puse ahí integral en la práctica de ginecobstetricia. Le ponemos integral porque cuando hablamos de mujeres nos interesa no solo lo que estamos habituados a preguntar, a cómo va el crecimiento del bebé, cómo está toda la parte del ciclo menstrual, sino que nos interesa también entender qué pasa por la mente de las mujeres, qué pasa por su sistema emocional, qué están pasando por estrés, cómo se están adaptando a los cambios que les está tocando en la vida. Y un poquito lo que vamos a hablar el día de hoy tiene que ver con ese salud mental a lo largo de la vida de las mujeres. Entonces tenemos objetivos específicos para la charla del día de hoy. El primero va a ser conocer datos básicos de los trastornos de salud mental en Guatemala y luego aplicado a las mujeres en general, a entender el origen de los trastornos de salud mental y su relación con el estrés, sobre todo la respuesta de estrés crónica. Luego tenemos comprender las características de la salud mental en las mujeres, ¿verdad? Esos detalles específicos que nosotros vemos diferentes en hombres que en mujeres. Y por último va a ser acercarse al modelo integrativo de salud mental desde la práctica de la ginecobstetricia. Y aquí tenemos algunos dibujos o algunas herramientas que nos van a ayudar a interactuar en el proceso, ¿verdad? Vamos a ver si podemos hacer un like cuando estemos identificados o nos gusta la información, un dislike cuando digo esto no me agrada o esto lo he escuchado pero no es lo mío, no me gusta, un signo de interrogación si tengo preguntas y una I si me identifico con lo que estoy escuchando, de manera que podamos interactuar con las personas que nos están escuchando. Si tenemos transmisión por Facebook, tal vez las personas que están vinculadas al Facebook me pueden hacer llegar
preguntas o comentarios de la audiencia. Así que esos son nuestros objetivos para el día de hoy. Entonces, iniciando, los trastornos mentales en Guatemala, tenemos la fortuna de tener este estudio, que es un estudio demográfico de los trastornos de salud mental en nuestro país. Es del 2009, pero es un estudio bastante importante porque se hizo en todas las áreas del país. Y la prevalencia que nosotros tenemos reportada en esa época, más o menos hace 10 años, es de 27.8% de trastornos de salud mental en general. 1 de cada 4 guatemaltecos padece de algún trastorno de salud mental. Y vean ustedes cuáles son los más comunes. Primero, liderado por el trastorno de ansiedad. En este caso nos salió bastante alto el trastorno de estrés postraumático en nuestro país por la historia de la guerra interna y todo el conflicto interno que nosotros tuvimos. Hay muchas personas que todavía tienen padecimientos al respecto de esto. Y el segundo trastorno de ansiedad que salió elevado es el trastorno somatomorfo, que es la somatización que tanto vemos en mujeres cuando hay conflictos emocionales y ese proceso que se vuelve físico, médico y que tiene relación con temas emocionales. Luego tenemos el uso y el abuso de sustancias lideradas por el alcohol, es una de los trastornos de salud mental más importantes en Guatemala. Luego tenemos los trastornos del ánimo, del humor, la depresión con 6.4%. Y luego tenemos los trastornos psicóticos. Es decir, 27% de las personas padece más de un trastorno de salud mental a la vez, es decir, que hay una comorbilidad. Y de esto solamente 2.3% de la población llega a consultar. De aquí podemos sacar otros números, pensando que de ese 2.3%, ¿hacia dónde llega la consulta? ¿Quién atiende la consulta? Porque hacíamos en una conferencia anterior el cálculo de cuántos psiquiatras somos en Guatemala y aproximadamente somos 150 psiquiatras atendiendo a 17 millones de personas. Entonces los números pues salen bastante complejos, no nos damos abasto en lo que tenemos que atender y muy probablemente la consulta no se hace directamente con psiquiatría en la mayoría de veces. Y entonces ahí es donde salen los médicos de otras especialidades, como en este momento ginecobstetras, teniendo que asumir o ver temas de salud mental y enfrentando situaciones que tal vez da un poco de temor enfrentar en la práctica clínica, pero si tenemos herramientas, pues nos suele ir bastante mejor. Aquí tenemos la evidencia de cómo la prevalencia o los números de depresión y ansiedad cambiaron después de COVID. ¿Y por qué lo pongo? Porque es importante reconocer que posterior a COVID tuvimos o hemos estado teniendo números alarmantes de ansiedad, de depresión y otras patologías de salud mental. Y vean cómo tanto ansiedad como depresión es mucho más alta en mujeres versus hombres. Y las etapas de vida, estamos hablando de mujeres entre los 20 y los 50 que padecen tanto ansiedad como depresión, y son las mujeres en edad fértil. Y esas mujeres en edad fértil que tienen depresión muchas veces en el 60-70% se van a acompañar de síntomas de ansiedad. Entonces son dos patologías que son importantes de reconocer y de saber que al no atenderlas, sí vamos a tener como menos el pronóstico de nuestras enfermedades de base, desde la ginecobstetricia puede verse afectada si nosotros dejamos de poner atención a esta parte que es la salud mental y emocional de nuestras pacientes. Este es cómo nosotros podemos ver la dificultad o la disfuncionalidad o los días que están disfuncionales presentados secundario a trastorno depresivo, ansiedad, esquizofrenia, otros trastornos mentales, autismo, trastorno bipolar, trastornos de la conducta, otras enfermedades o alteraciones del desarrollo, trastornos de la conducta alimentaria y déficit de atención. Y miren cómo está la consulta por mujeres o la dificultad y la disfuncionalidad
en mujeres por ansiedad y por depresión. La verdad es que los números y la prevalencia es tan alta y así los trastornos provocan una disfunción que hace que la persona deje de producir y tenga costos directos e indirectos de la enfermedad. Un costo directo es aquel que yo invierto en el pago de la consulta, en el medicamento, en lo que yo tenga que comprar o hacer para tomar para mejorar los síntomas. Y un costo indirecto son todos aquellos días que yo dejé de producir, que yo dejé de hacer mis cosas, que yo dejé de funcionar, que hubo que pagarle a alguien para que me ayudara porque yo con los síntomas que estaba presentando no logré funcionar o tener esa funcionalidad a la que estoy habituada. Veamos entonces de dónde viene el origen de los trastornos de salud mental. TSM, que dijimos es trastornos de salud mental, pues vienen de múltiples factores. La crianza y la historia de vida, vivencias dolorosas, vivencias traumáticas, dolores infantiles, negligencia, abandono, migración en Guatemala, que es algo bastante común, está vinculado en la historia de vida como para que más adelante pueda surgir un trastorno de salud mental. Luego, hablando de la genética y la epigenética, los antecedentes, la historia familiar, historia de consumo, historia de depresión, historia de ansiedad. En trastornos de salud mental nosotros no tenemos una transmisión genética mendeliana, sino que estamos viendo que hay poligenética en cada uno de los trastornos de salud mental. Es decir, puede ser que alguien en mi familia haya desarrollado alcoholismo y tenga una dependencia al alcohol, pero mi historia tiene que ver con trastorno de la conducta alimentaria. Y lo que en común tenemos es la expresión de la ansiedad. Es decir, que en trastornos de salud mental, la herencia o lo que yo voy a predisponerme a es a sentir algunos síntomas y no el trastorno completo. Por supuesto que si tengo más de un papá con depresión o ansiedad, mi probabilidad es mucho más alta de presentarlo. También el estilo de vida, cómo estoy viviendo yo la vida, cuánto duermo, cuánto como, tiene que ver con el desarrollo o no de trastornos de salud mental. La personalidad, si tengo una personalidad que se adapta, una personalidad que es ansiosa de repente, que todo me parece que me da angustia o me da ansiedad, o poco flexible o muy adaptado, eso tiene que ver también con el aparecimiento, ¿no?, de los trastornos de salud mental. El estrés y enfermedades de base, el estrés crónico, el tener cortisol, altos niveles de cortisol en el cuerpo por un buen tiempo genera alteraciones en los ejes endocrinos y vamos a ver más adelante que puede provocar o puede desencadenar a enfermedades de salud mental. También hablando de enfermedades de base inflamatoria, se asocian a trastornos de salud mental, sobre todo depresión. Y por último tenemos sucesos y el estilo de vida, pandemia, medicamentos, dieta, ejercicio y diferentes situaciones que pueden pasar en mi vida que van a desajustar el equilibrio que yo he tenido y ahí se puede presentar algún trastorno de salud mental. Vemos entonces que no es solo un factor, sino que es multifactorial. Y no digamos las diferentes etapas de la vida de la mujer en donde quedar embarazada, tener un bebé, tener 2 hijos, de presentar la menopausia, todos esos cambios son eventos vitales en la vida que podrían disparar síntomas de trastornos, de algún trastorno de salud mental. ¿Por qué nos interesa el estrés? El estrés como respuesta es algo que el cuerpo va a hacer y siempre va a hacer ante los cambios que esté yo exponiéndole, ya sea externamente o de manera interna. El estrés activa la respuesta de pelea-huida, que es el eje hipotálamo-pituitaria-adrenal. Y esta respuesta de pelea-huida se puede activar normalmente, si nosotros no fuéramos seres humanos, sino que estamos en la selva y somos venados corriendo por nuestra vida, este estrés se va a activar cuando yo estoy en una situación de peligro de vida o muerte.
Pero como somos seres humanos, esta sensación de estar abrumado, de sentir que estoy sobrecargado y de creer que no voy a poder, se puede activar casi con cualquier cosa. Ejemplos básicos que nosotros tenemos al respecto de esto. El tránsito en la ciudad de Guatemala es algo pesado y muchas veces vamos a experimentar sensación de estar abrumado en el carro cuando voy casi a tiempo o cuando voy ya tarde. Esa sería una situación de estrés. El sentir que voy corriendo para una cirugía y no me da tiempo y tengo que cancelar la clínica y tengo pacientes que están en una situación crítica y todo esto, si bien no es una situación de vida o muerte para mí, mi cuerpo dispara una respuesta de estrés y biológicamente hace toda la respuesta de como si yo estuviera en una situación de peligro. Entonces, ante el peligro podemos tener dos reacciones principales. Por un lado, podríamos desencadenar miedo, que ante el peligro entonces yo salgo corriendo o me paralizo ante la situación de miedo. Y si hablamos del enojo, yo voy, me enfrento hasta lograr sobrevivir y pelear. Y los seres humanos hemos aprendido a través del proceso de crianza y culturización a no expresar las emociones que corresponden en ese momento. El enojo, por ejemplo, es una emoción que nos lleva a poner límites y hacerle saber a los demás que hasta ahí podrían llegar. Y el miedo es esta reacción que hace que yo me proteja, me aleje y pueda decir hasta acá. Si nosotros inexpresamos estas emociones, es decir, las callamos, el miedo puede transformarse en una respuesta de angustia y el enojo puede transformarse en una depresión. Puede ser no la depresión clínica que nosotros vemos en la película o esta persona que dejó de bañarse, ya no habla, ya no quiere, pero puede ser una vida sin gusto, sin disfrute, sin sentir que estoy vivo y la vitalidad baja. Por otro lado, el miedo y la angustia podrían evolucionar a pánico, que es la sensación inminente de que algo malo me puede pasar o que me voy a morir. Y todo esto nos lleva a tener una vida sin placer, una vida con activación de enfermedades que están latentes en nuestro sistema, en nuestro material genético, que no estaban despiertas, pero que a raíz de esta respuesta de estrés se pueden despertar. Y aquí hablando específicamente de las más comunes en toda la población, es ansiedad como primer punto y depresión, que serían esas enfermedades que se pueden dar después de tener una respuesta crónica de estrés. Vemos entonces que palabras como estrés, distrés, eustrés y estrés crónico, todas van en la misma, como son del mismo abanico. La respuesta de estrés no es ni buena ni mala, solo es algo que nuestro cuerpo hace en función a los cambios que le sometemos. Vemos aquí un ejemplo de cómo el rendimiento puede cambiar con las diferentes estadios de estrés. Primero tenemos una situación de calma, de repente nos dicen que tenemos que entregar algo, tenemos que hacer algo, y ahí tenemos esa sensación como de ese estrés que a veces nos gusta, y nos gusta mucho a los médicos tener esa sensación de que me presionan un poco, tengo el máximo rendimiento, se me ocurren cosas, me vuelvo creativo, estoy rápido, me concentro, pero si esa situación se prolongó, empiezo a sentir frustración e incomodidad. Y si eso se hace todavía más crónico, empiezo a experimentar capacidad limitada de aprendizaje, me bloqueo, me desespero y ahí empieza la respuesta de distrés, que sería la respuesta alterada o patológica de la respuesta de estrés. ¿Cuántos días nosotros necesitamos para decir que la respuesta de estrés se volvió crónica? 5 días. 5 días o 120 horas. Es decir, esto es una cosa alarmante porque la mayoría de nosotros estamos en respuesta de estrés crónica y por el estilo de vida muy probablemente no vamos a cambiar ese modelo, pero sí podemos encontrar maneras para balancear el sistema en general. Y en este distrés nosotros solemos tener el desarrollo de enfermedades crónicas, casi cualquier enfermedad crónica.
Todo esto lo entendemos bajo la óptica del eje psico-inmuno-neuroendocrino, que es la comunicación de todos estos sistemas al mismo tiempo. Veamos entonces que el estrés psicológico, lo psico, activa respuestas a nivel del sistema nervioso con neurotransmisores, neuropéptidos y neurotrofinas. A su vez, el sistema endocrino se activa, hablamos del eje hipotálamo, pituitaria, adrenal, hormonas hipotalámicas, hormonas pituitarias y hormonas adrenales. Esto nos lleva a tener cambios conductuales, cambios en la respuesta cardiovascular y cambios metabólicos. Muchas veces nosotros no vemos esto que pasa con el paciente, sino que vemos una evolución más avanzada de la enfermedad o de la patología. Luego tenemos una activación del sistema inmune, que estamos habituados a escuchar la inmunosupresión o se le bajó el sistema inmune. Y sí, hay una respuesta baja, pero también puede haber una respuesta a la alta, con inflamación y producción de citoquinas inflamatorias que pueden alterar enfermedades de base que yo ya tenía, dormidas o que estaban ahí latentes. Y luego tenemos la alostasis, que es esta fuerza que tiene el cuerpo, esta tendencia que tiene el cuerpo de llevarnos de regreso a la homeostasis. El mecanismo de alostasis es como ese tira y encoge que mi cuerpo está teniendo todo el tiempo para regresarme a mi nivel de equilibrio. Pero si la tendencia de tira y encoge es tan grande, tan alta, tan frecuente, puede ser que mi cuerpo no regrese y entonces yo manifieste enfermedad, como ese sub y baja, ¿no? Ese como tendencia al equilibrio o a la pérdida del equilibrio, y la mayoría de nuestros pacientes los atendemos ya cuando tienen una enfermedad establecida. Entonces, la salud mental específica en la mujer, ¿por qué en la mujer se vive diferente y por qué tenemos números distintos, hombres y mujeres? Se ha visto que las mujeres tendemos a ver de manera distinta los factores externos versus los factores internos. Nosotras, y aquí hay diferencias en la integración en el cuerpo calloso, es decir, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, tenemos mucha más integración entre los dos hemisferios. Esto nos hace que nosotros veamos muchas de las situaciones en función del vínculo o de la comunicación con los demás. Y muchos de los temas o las historias o las situaciones mentales que nos hacemos las mujeres tienen que ver en cómo nosotras estamos experimentando las relaciones sociales, la relación con los hijos, con el esposo, con la mamá, con la amiga, con la hermana, tiene una carga emocional mucho más fuerte versus lo que pasa con los hombres, que son más categóricos, más prácticos, más pragmáticos. Esa es una de las razones. La otra es que las enfermedades que nosotros podemos tener solo por tener toda este cambio hormonal a lo largo de la vida, podemos presentar síndrome disfórico premenstrual, podemos presentar depresión posparto, depresión y ansiedad en la perimenopausia, que son patologías que los hombres no van a tener. Los cambios hormonales per se que las mujeres podemos tener hacen que estemos predispuestas a tener más enfermedad de salud mental. Y aquí les pongo como el rol o cuál es el papel de los estrógenos a nivel del sistema nervioso central. Y miren que todo lo que hace el estrógeno tiene un rol antidepresivo, modulador a nivel del sistema nervioso central, está activo en la respuesta de daño tisular en el sistema nervioso central, es decir, participa cuando hay células dañadas en regular la función y toda la homeostasis a nivel del sistema nervioso central. Tiene una función neuroprotectora, una función promnésica, es decir, nos ayuda a la memoria, y una función homeostática. Y todo esto a lo largo de la vida de la mujer, la pubertad, la premenstruación, el posparto, la perimenopausia. Entonces sí tenemos razones para tener más patología o más prevalencia de trastornos de salud mental. Entonces, en la práctica de ginecobstetricia, nosotros vamos a tener
que la presencia de un trastorno de salud mental al médico de una especialidad distinta, que no es psiquiatría, le genera una carga emocional. Es decir, me pongo a pensar y sobre todo en enfermedad como depresión y una depresión crónica o una depresión severa, estoy constantemente pensando en lo que me dijo, en lo que me mencionó de que si no tenía sentido de vida o que si había pensado en morir o que si tenía miedo de que le iba a hacer daño a su bebé. Y esa carga emocional en el médico, como médicos nadie nos enseñó a procesarla o a compartirla. Entonces solemos nosotros como médicos asumirla y se nos carga a nosotros la situación. Lo otro es que procesos inflamatorios que pueden estar vinculados con depresión, sobre todo, o cambios metabólicos, que tal vez nosotros no estamos viendo la relación directa, pero el proceso inflamatorio de una disfunción metabólica puede hacer que el resto de sistemas malfuncionen o disfuncionen. Y entonces una paciente que tiene una depresión con una obesidad, con un sobrepeso, con una resistencia a la insulina y otras patologías, va a ser que ese proceso inflamatorio de bajo grado, que muchas veces no logro detectar en laboratorios, mantenga enfermedades que yo estoy tratando activas y pueda afectar el resto de sistemas. Lo otro es que las ideas en la depresión y la ansiedad van a activar en todas las pacientes diálogos internos negativos que en algún momento ya tuvieron. Por ejemplo, no soy suficiente, porque soy débil, yo no importo tanto, a nadie le importo, que son diálogos que todos de niños en algún momento tuvimos, pero en estos momentos, cuando se presentan cambios importantes, ansiedad y depresión, se activan más y se hacen cada vez más fuertes. Y ese diálogo interno hace que mi paciente se afecte la adherencia al tratamiento que yo estoy haciendo, tenga una actitud distinta, diferente o más negativa ante el tratamiento o ante lo que yo estoy haciendo como médico, y eso me afecta el pronóstico de la enfermedad de base que yo estoy tratando como médico de otra especialidad. Lo otro es que tenemos diferentes etapas de vida. Las mujeres vemos diferentes etapas de vida y tal vez ustedes que acompañan a la mujer a lo largo de la vida ven como las diferentes partes, ¿no? La adolescencia, la primera menstruación, el primer embarazo, el segundo embarazo y cómo vamos viendo a las mujeres a lo largo de la historia de vida. Y es un reto atender la historia de vida o la etapa, porque cada etapa es distinta y cada etapa tiene temas hormonales diferentes, procesos de adaptación diferentes, y entonces cada trastorno de salud mental en una mujer en una etapa de vida diferente puede ser completamente distinta la de los 16 años que la de los 43 años. ¿Verdad? Entonces, ese es uno de los grandes desafíos, las diferentes etapas de vida de la mujer. Lo otro es que nosotros vemos historias de vida. Y cuando vemos historia de vida, vemos drama de vida, vemos dolores emocionales, vemos situaciones a las que las pacientes se pueden exponer, que pueden hacer que afecte su salud emocional, su salud mental, pero cada historia que nosotros tocamos o a las que estamos expuestos, muchas veces no podemos hacer como médicos mayor cosa por la historia de la paciente. Aunque sepamos que la conducta de riesgo que está tomando no le va a llevar a ningún lado, pero muchas veces salimos de esa posibilidad de tocar esa historia. Y ahí es donde viene el proceso de hacer referencia o de atender a la paciente de una manera más emocional para que pueda salir adelante. También procesos de crianza. Atendemos mujeres, historias e historias de niñas pequeñas. Y muchas veces, no me dejarán mentir que a veces cuando la situación emocional se pone tan severa,
la paciente deja de actuar como adulta y empieza a actuar como niña. ¿Por qué? Porque se activan procesos de crianza y dolores emocionales. También tenemos la sensibilidad emocional y esta como personalidad sensible que muchas veces vemos en las mujeres y que una situación que puede no ser tan dramático, tan dolorosa, lo puede sentir 10 veces más. Y esa sensibilidad hace también que las enfermedades de base sean más complejas de tratar. Los roles en la familia, el proceso de culturización, lo que las mujeres tienen en expectativa hacer o cumplir, el ser buena, ser fuerte, no ser débil, no llorar, ser la encargada de todos, velar por todos, ¿sí? Esos roles que hacen que las mujeres seamos muchas veces rígidas y poco flexibles, que hace también que se rompan los equilibrios internos y podamos tener más probabilidad de tener ansiedad o depresión en el camino de la vida, y los cambios hormonales per se, que ya sabemos que están involucrados en cada proceso o en cada etapa de vida. Y aquí les pongo las 2 enfermedades más comunes, más prevalentes de salud mental en el mundo y en las mujeres. Por un lado tenemos la ansiedad. La ansiedad es una patología que se parece a la respuesta de miedo, pero no tenemos un estímulo que nos esté provocando el miedo en ese momento. Voy a tener taquicardia, voy a tener intranquilidad, voy a tener sensación de ahogo, las pupilas se me pueden dilatar, puedo tener sudoración, temblores, malestar gastrointestinal, y todo esto se puede confundir con varias enfermedades de otro tipo, porque es a través del sistema nervioso autónomo. Es el más común de todos los trastornos de salud mental, acompaña a casi todas las enfermedades. Viéndolo desde salud mental o psiquiatría, la ansiedad es como la fiebre que acompaña a casi cualquier infección o proceso infeccioso, donde ponemos fiebre de origen a determinar. Casi que todas las enfermedades en salud mental se acompañan de ansiedad y tenemos que ver cuál es el origen. Y muchas veces la ansiedad es la punta del iceberg de otra cosa que está abajo. Suele confundirse con otras enfermedades comunes como tiroides, hipertiroidismo, infartos, dolores precordiales, disautonomía, que es una de las patologías más complejas de tratar, tanto en psiquiatría como en neurología y cardiología también. Y por otro lado, la depresión, que es el segundo trastorno de salud mental más común en el mundo, es el que tiene más intervenciones descritas en la historia de la psiquiatría. Puede también confundirse con otras enfermedades y muchas veces puede ser secundaria a otras enfermedades de base. ¿Con qué solemos confundir o qué enfermedades podríamos decir que están asociadas? Tiroides, solo que aquí sería hipotiroidismo, enfermedades metabólicas y muchas enfermedades reumáticas o de origen en el sistema inmune. Importante recordar que estas enfermedades se diagnostican por descarte, es decir, que antes de nosotros decir que estoy segura que tiene una depresión o que tiene una ansiedad, yo ya descarté todas las enfermedades médicas que podrían estar confundiendo mi diagnóstico. Sabemos que cada vez estas enfermedades están siendo más comunes, lo que está haciendo que el diagnóstico y el tratamiento sea mucho más temprano. De no tratarse estas 2 patologías, suelen empeorar las enfermedades de base de cualquier paciente. Entonces es importante tomarlo en cuenta. Ahora aterrizando un poquito en qué es el modelo integrativo. El modelo integrativo o el abordaje integral es tomar en cuenta no solo la parte física, que ahorita dijimos el eje psico, inmuno, neuroendocrinológico, que es como para nosotros los médicos lo obvio en el tratamiento de la enfermedad, sino que saber que hay otros factores que pueden estar afectando la patología de mi paciente
pero no solo verlo como factores que afectan, sino factores que tienen una posibilidad de ser atendidos. Veamos aquí un poquito. La genética, yo sé que no puedo modificar la genética, pero sé que está el concepto de epigenética, en donde un estilo de vida, en donde haya actividad física, un buen sueño, una buena alimentación, sabemos que va a hacer que ciertos factores a nivel de núcleo y a nivel de proteínas que pueden hacer o no que se activen o no ciertas enfermedades, esa sería la genética. No la puedo modificar, pero el estilo de vida sí lo puedo modificar y puede ser un punto de acción. La espiritualidad, que en psiquiatría, en salud mental, en sistema nervioso, sabemos que mucho tiene que ver con cuál es el sentido de la vida del ser humano y así cómo yo voy a enmarcar hacia dónde va mi vida. La espiritualidad es algo que se puede trabajar y que se suele trabajar en los modelos integrativos. Las creencias, ¿qué piensa mi paciente de la vida, de la depresión, de la enfermedad, del bebé? ¿Verdad? Hablábamos con otros médicos que estamos acostumbrados a que nos digan, ay, deberías estar feliz, el primer enamoramiento con tu bebé, el primer amor. Y muchas veces de verdad no sentimos eso. Y cuando no lo sentimos como mujeres, nos sentimos mal porque deberíamos estar sintiendo o pensando algo diferente. Eso tiene que ver con las creencias o creencias como las mujeres siempre tenemos que ser fuertes o no podemos expresar o no lloro en frente de los hijos. Eso es modificable. Las relaciones interpersonales, como dijimos, como en las mujeres, las relaciones que pueden ser tóxicas, dependientes, molestas o donde yo estoy muy sensible pueden afectar el desarrollo, ¿no?, de ciertas enfermedades. Luego tenemos la crianza. No voy a poder modificar la crianza, pero sí en procesos de psicoterapia yo puedo ayudar a reexperimentar esas vivencias y a generar diálogos internos más sanos con esa niña que vivió esa situación dolorosa. El lado de la personalidad biológica no la voy a poder modificar, pero sí puedo entender cómo funciona mi personalidad para que todo aquello que me es difícil manejar lo pueda transformar en un pro y no en un contra. La expresión emocional es esto que decíamos de cómo muchas veces queremos llorar o cómo muchas veces tenemos una emoción y la solemos guardar y nos la callamos y la dejamos de expresar. Eso es algo posible de modificar, el estilo de vida, el sueño, cuánto trabajo, mis pasatiempos, cómo estoy viviendo la vida que estoy teniendo hoy y cómo eso puede ser modificable e impactar directamente la enfermedad que tengo, que está padeciendo mi paciente. El reloj biológico, los tiempos en ginecobstetricia, el estudio de todos los ciclos y cómo los ciclos, el ciclo del ritmo del día y la noche está afectando o no los ciclos menstruales, los ciclos ultradianos, los ciclos de secreciones hormonales, ¿verdad? Y también el dormir bien puede hacer que mejoren todos los marcadores endocrinos o neuroendocrinos, eventos vitales que no vamos a poder cambiar, pero que si los procesamos, que si hablamos con nuestro paciente, va a ser mucho más fácil que ese evento vital active la enfermedad de base. Y por otro lado, los síntomas que no los podemos modificar o bueno, lo que queremos es eliminar síntomas muchas veces desde la perspectiva médico occidental. Y el síntoma es lo que nos hace investigar qué fue lo que pasó con esta paciente o qué, de dónde, cómo comenzó, de dónde vino. Y si la paciente logra entender el síntoma y saber cómo se activa y cómo se desactiva, tenemos un porcentaje bastante más alto de probabilidades de que la paciente agarre la parte que le toca y asuma esa parte de ser paciente y ser adherente al tratamiento y esto mejora el pronóstico de las enfermedades en general. Luego, hablando de qué es específicamente, cómo abordamos de manera integral el paciente en trastornos de salud mental, y aquí lo tenemos por niveles y vamos a trabajar niveles de la A a la E.
lo primero que hacemos en el abordaje integral del paciente es promover modificaciones en el estilo de vida. Esto quiere decir sueño, alimentación, tiempo de descanso, pasatiempos, ejercicio. Son las primeras intervenciones que vamos a hacer y las vamos a hacer desde que empezamos el contacto con la paciente hasta que yo voy cerrando procesos. En el caso de ustedes, toda la vida de la paciente es promover modificaciones en el estilo de vida. Luego tenemos técnicas para el manejo emocional. Aquí podemos hablar de diario de emociones, expresión de emociones, técnicas de respiración, técnicas de relajación, meditación tipo mindfulness, técnicas para manejar el enojo, que son herramientas que la paciente va a poder utilizar en su espacio, en su casa, que van a impactar de manera positiva cualquier padecimiento de salud emocional o mental que esté teniendo. Luego, en el nivel C, tenemos ya la psicoterapia como tal, que aquí sí hay que hacer una referencia específica a alguien que maneje psicoterapia y tenga experiencia en brindar la psicoterapia como tal. En Guatemala, pues tenemos toda la licenciatura de psicología, que son los que generalmente hacen procesos y abordajes de psicoterapia. Algunos psiquiatras tenemos formación en psicoterapia, otros no tienen formación en psicoterapia, entonces depende de qué estoy buscando yo, así va a ser la referencia. Luego tenemos tratamientos complementarios y aquí podemos hablar de suplementos como omega 3, que tiene evidencia para depresiones leves, entre leves y moderadas. Podemos hablar de 5-HTP, que es un precursor de monoaminas. También podemos hablar de vitamina D, por ejemplo, que está asociada, vinculada a la deficiencia de vitamina D con síntomas de depresión. Y en el nivel E tenemos farmacológicos o intervenciones ya farmacológicas. Y entonces vemos que tenemos una gama de posibilidades cuando hablamos del abordaje de trastornos de salud mental, pero de manera integral. Entonces, recordando un poquito el tema de el sistema de estrés, la activación del eje hipotálamo, pituitaria, adrenal, y dijimos que entonces tenemos un sistema de estrés activado, dijimos que son 5 días en los que yo voy a tener la respuesta de estrés y ya la puedo considerar como crónica, en donde empieza la sobrecarga alostática o esa alostasis y me lleva a tener enfermedad. Si nosotros partimos de que atendemos al paciente acá, nuestro camino sería regresar de abajo hacia arriba a ese estado no de estrés, sino que más arriba todavía, en donde yo no he tenido ese estímulo que activa esa situación de estrés. Y esa respuesta se llama activar el sistema de relajación. El sistema de relajación es un constructo, es decir, todos aquellos receptores, moléculas que activan respuestas de relajación, que activan el sistema nervioso parasimpático, que hacen sedación, que hacen bajar las revoluciones del sistema. A todo eso se le llama el constructo del sistema de relajación y lo que queremos es regresar ahí a nuestra paciente. Entonces, si lo vemos un poquito acá, salud mental y estrés, queremos activar el sistema de relajación y vamos, este es el mismo esquema que les presenté, solo que está ya con un poquito más de detalle. Vemos el estado relajado, vemos la respuesta de pelea o huida, vemos el estado de alarma, cómo llegamos a una situación de hipervigilancia, que el miedo se puede transformar en ansiedad y el enojo, la ira se pueden transformar en síntomas depresivos, y luego pasamos de ansiedad a un estado de pánico y el estado de hipervigilancia nos lleva a un estado de estar exhaustos y aquí se activan las enfermedades crónicas de las cuales hablábamos, que puede ser cualquier enfermedad crónica, fatiga crónica, fibromialgia, depresión, síndrome de Karoshi, que es el desgaste laboral, y esto nos puede llevar a la muerte.
la muerte como tal muchas veces no la vemos secundaria a, pero sí vemos muchos factores asociados a tener una vida sin goce y sin disfrute. Y esto depende de cómo está la genética de la paciente. Todos estos factores que veíamos que pueden ser modificables en alguna medida y cómo yo tengo predisposición o no a tener cierta respuesta, cómo es mi ambiente, cómo está mi sistema de apoyo, y todo esto puede ayudar o no a la respuesta activada de estrés o a regresar a ese sistema de relajación. Entonces nosotros lo que queremos es, muchas veces agarramos a la paciente acá abajo y queremos ir de abajo para arriba. ¿Qué vamos a proponer entonces? Modificaciones en el estilo de vida, movimiento, actividad física, descanso, sueño, intervenciones terapéuticas, que ahí podríamos hablar, ese sería el nivel B, que es meditación, expresión de emociones. Luego tenemos el otro nivel que es suplementos o fitoterapéuticos, vitaminas, y por último dijimos o hablamos de los psicofármacos. En el caso de salud mental también tenemos intervenciones como inyección o tratamiento con ketamina, que es un anestésico que actualmente tiene mucha evidencia para suicidio, y tenemos estimulación magnética transcraneal, que sería ya una intervención, y también tenemos terapia electroconvulsiva. Entonces no nos quedamos en psicofármacos, sino que más adelante pueden haber otros tratamientos que se hagan necesarios en el abordaje de las pacientes. Luego, lo que nosotros queremos desde el abordaje integral es mejorar la calidad de vida de nuestras pacientes, entendiendo que calidad de vida es el efecto en la funcionalidad secundario a una condición médica y o las consecuencias del tratamiento en un paciente, visto desde la perspectiva del paciente. Y sabemos que esto está asociado a altos niveles de ansiedad y estrés. Y nosotros además queremos una funcionalidad adecuada en diferentes áreas de la vida de la paciente, en lo físico, que es lo obvio para los médicos, pero también en lo financiero, porque muchas veces el desbalance financiero hace que hay un estrés crónico, y ese estrés crónico activa la parte física. También en la relación de pareja, porque muchas veces en las mujeres la pareja es una de las constantes disparadores o estímulos que hace que se pierda el balance. También en la familia, en la dinámica familiar, en los círculos sociales o en las redes de apoyo, en lo laboral, que es toda la parte del trabajo, ¿verdad? Hablábamos con un grupo de médicos que para las mujeres el posparto un tema es: tengo que regresar al trabajo y no quiero, y no me siento lista, ¿sí? Y en la parte cultural, que es toda la expresión de la cultura, todas las necesidades de pasatiempos, hobbies y acciones que hagan que la paciente se sienta mejor. Y entonces queremos que nuestra paciente recupere funcionalidad, no solo que no tenga síntomas, sino que se sienta mejor y que se sienta bien. Entonces, aquí hay una propuesta que nos puede ayudar a empezar a actuar con nuestras pacientes en función de esa calidad de vida. Y aquí metemos el concepto de autocuidado. Cuando hablamos de autocuidado, estamos asumiendo, estamos dándole a la paciente la posibilidad que ella asuma la parte que le corresponde con respecto a su cuidado. Porque muchas veces estábamos acostumbrados a llegar con el médico y que el médico haga lo que tiene que hacer y me resuelva con la pastilla o la medicina que me dejó. Y la mayoría de veces eso es una parte del tratamiento. Y es importante devolver al paciente la posibilidad o el rol que tiene en el proceso de recuperación de sí mismo. Entonces, la calidad de vida se vincula directamente con el estilo de vida, es decir, lo que hace el paciente todos los días de su vida, lo que cotidianamente vive, y el estilo de vida es una decisión constante, cotidiana, diaria, que precisa ser consciente. ¿Por qué digo precisa? Porque muchas veces las decisiones cotidianas en el estilo de vida no son conscientes. Y entonces vamos a ver un acróstico que nos da algunas ideas o alguna base como para empezar a hablar del tema de autocuidado. La C
el acróstico es cuidarme de arriba hacia abajo. La C es corazón. ¿Qué emociones estoy teniendo? ¿Qué pasa por mi corazón? ¿Qué siento? Y yo les voy a dar alguna herramienta para cada una de estas letras. Y la C es corazón, mis emociones. ¿Cómo la voy a atender? Voy a llevar un diario de emociones, una expresión, una manera en que lo que yo siento no me lo calle yo y después mi cuerpo lo exprese, sino que una manera más libre para poder expresar lo que siento. La U es de uno mismo. Yo no puedo, por más que yo quiera, con mi esposo, con mis hijos, con mi hermana, con mi amiga, hacer que haga algo que yo creo que está bien. Entonces, devolverle al paciente el que sepa que este es una situación que solo ella puede asumir y que solo ella puede decidir. Y que si ella no lo hace por ella misma, ni sus hijos, ni su esposo, ni los demás lo van a hacer. Las ideas, ¿qué está pasando por mi mente? ¿Qué me digo yo a mí misma? ¿Cuál es mi diálogo interno? ¿Qué me estoy diciendo? Y ahí es donde puedo ver los pensamientos y puedo atender esos pensamientos. Muchas veces lo que estoy pensando hoy no es lo que corresponde a mi edad adulta, sino a lo que correspondía cuando yo era pequeña o tenía confusión o tenía miedo. La D de descanso y sueño, procurar que nuestras pacientes duerman lo necesario y hay promover higiene de sueño y hacer que ellas puedan estar más en la parte del descanso y el poder tener que el sueño cumpla todas aquellas funciones que tiene que cumplir para que nuestra paciente esté bien. La A es de alimentación. Importantísima toda la evidencia que hay en relación a lo que comemos y la salud mental que tenemos, que les voy a hablar un poquito de eso. La recreación, la R de recreación, hobbies, pasatiempos, no tienen idea cuántas mujeres yo he entrevisto y les pregunto cuál es su pasatiempo, cuál es su hobby, y muchísimas de ellas dicen que no tienen, que no se acuerdan, que nunca han tenido. Y en realidad es doloroso escuchar a alguien que nunca supo cómo divertirse, cómo pasarla bien. Y entonces ahí empieza una posibilidad para mejorar. La M de movimiento, el ejercicio, la actividad física, no importa si es un ejercicio aeróbico, anaeróbico, si camina, si baila, la idea es que se mueva la energía. Y la espiritualidad, ¿verdad? El sentir que no soy solo yo en este mundo, sino que pertenezco a algo más allá, más grande que yo, y no tiene que ver con la creencia religiosa como tal, sino con la sensación de que yo pertenezco a algo. Entonces vamos a hablar de los dos que se pueden usar de manera más sencilla y más práctica, pero tampoco son los dos más sencillos de intervenir, que vamos a hablar del ejercicio y la alimentación y los mecanismos que en salud mental sabemos que están asociados para que mejore o haya y sabemos que hay una mejoría a nivel psicológica y a nivel fisiológica. En el caso del ejercicio, a nivel psicológico hay una sensación de mejoría en la salud cada vez que hacemos ejercicio. Hay cambios en la apariencia que pueden estar vinculados a mejoría en el autoestima. Tenemos también la hipótesis de la distracción, que es que el cerebro se enfoca en algo diferente cuando estamos haciendo ejercicio y eso hace que se disipe el pensamiento o el circuito negativo en el que yo estaba. Hay una sensación de logro y esto me hace querer salir y tener más. Hay un apoyo social y de grupo. Muchas veces los estudios dicen que hacer ejercicio en grupo, en comunidad, tiene mucha más relevancia que hacerlo solito. No quiere decir que si no hay alguien que lo haga conmigo, no lo voy a hacer. Y mejora el ciclo del sueño. A nivel fisiológico, hay aumento de factores de crecimiento, por ejemplo, a nivel celular. Por ejemplo, el BDNF, función a nivel de neurotransmisores como serotonina, liberación de endorfinas, cambia la energía metabólica y da esa sensación de vitalidad y hace que el cuerpo funcione de manera más eficiente. Entonces la evidencia es importante y la evidencia también dice que si uno como médico prescribe en una receta con sello el ejercicio, es mucho más probable que el paciente lo haga que si yo solo lo sugiero como algo que se puede hacer. A la alimentación, veamos entonces los mecanismos.
Primero es saber cuáles son los nutrientes de la dieta que está consumiendo mi paciente por el estilo de vida que tenemos actualmente, acelerado, corrido. Muchas veces la calidad de los alimentos no es buena y eso puede provocar procesos inflamatorios que pueden estar provocando síntomas de depresión o fatiga crónica que está vinculado con la salud mental. ¿Cómo está el patrón de alimentación? Es decir, si logra comer 3 veces al día, o si come una vez al día, o si está haciendo fasting, o si de repente está pasando mucha hambre, o si come de más, o si come muchas veces, o si tiene atracones. Todo esto está vinculado con la salud mental y la expresión de enfermedades en la salud mental. Los antioxidantes, si nuestra paciente está consumiendo suficientes frutas, verduras, todo lo que una fruta, una verdura tiene, no lo puede tener un alimento que está fabricado. Todos esos micronutrientes que nos perdemos cuando dejamos de comer cosas que vienen de la tierra, que es para lo que nuestro cuerpo está diseñado. El omega 3 que les mencionaba, que es un suplemento que se ha estado utilizando recientemente en ansiedad, en depresión, con muy buen resultado. La comida y la inflamación, y aquí hablamos del eje intestino-cerebro y cómo la disbiosis o la alteración en la microbiota, que puede ser provocada por alimentos, antibióticos, estabilizadores de los alimentos, colorantes, metales, puede hacer que hayan alteraciones en la microbiota y esas alteraciones pueden hacer que haya una inflamación mucho más grande y esa inflamación, los productos de esa inflamación viajan por el sistema circulatorio al sistema nervioso central y hacen efectos inflamatorios y entonces el cerebro baja su revolución, baja su metabolismo y es un cerebro que clínicamente parece depresivo. ¿Sí? Entonces, ¿a qué nos invitamos en este intercambio, en esta charla que hablamos el día de hoy? 1, a promover modificaciones en el estilo de vida, sueño, alimentación, actividad física, pasatiempos, a no tener miedo de poner en una receta caminar todos los días, ir a la zumba, hacer yoga, juntarte con tus amigas. Lo segundo, psicoeducación y evaluación de síntomas, explicar de manera empática y amorosa los síntomas de depresión, los síntomas de ansiedad, va a hacer que la paciente le pierda miedo a hablar del tema. En otras conferencias vamos a hablar de escalas clinimétricas, cómo la escala clinimétrica hace que la paciente diga, bueno, si el número es 10 y yo debería estar en 5, ¿cómo eso va a hacer que se adhiera o no de manera más efectiva al tratamiento? Y luego la referencia, hacer trabajos en equipo, tener gente afín a mí de psicología, de psiquiatría, que pueda trabajar en equipo y que la paciente se pueda sentir contenida y respaldada por nosotros. Y aquí les doy algunos recursos prácticos que vamos a compartir a través de las doctoras para que ustedes tengan. Estas son aplicaciones que hemos estado investigando ya por un tiempo, que han funcionado, de meditación, de gratitud, de alimentación, opciones para ejercicio, que hacen que la paciente tenga recursos prácticos para poder mejorar su salud mental. Y aquí les doy algunos datos de interés, ¿verdad? Algunas lecturas que pueden empezar a leer ustedes o sugerírselo a sus pacientes, ¿verdad? Hay algunas aplicaciones de registro de ánimo, de meditación y respiración, y de meditación tipo mindfulness, que es lo que más evidencia está teniendo a nivel médico y de diferentes tipos de meditación en el mundo. Así que para mí ha sido un gusto compartir esta información con ustedes. No sé si tenemos espacio para preguntas, Sara. Tenemos, doctora. Sí tenemos. Ok. En principio, decirle que hay muchos comentarios de felicitación por la plática dada el día de hoy, que es un tema que realmente les interesa, que es un tema que se va a ver evidenciado en una mejoría en cuanto a la atención de la paciente en nuestra comunidad, en Guatemala en sí.
Sin embargo, hay una cosa bien importante, doctora, y es el estigma que tenemos como países latinoamericanos en cuanto a la salud mental de las mujeres. Y vemos con mucha preocupación estas estadísticas que pueden llegar hasta un 80 o 90%, en el cual esos estigmas que tenemos de salud mental hacen que la paciente no consulte en momentos adecuados, tardan mucho tiempo siendo criticadas desde las condicionantes de tabú, desde las condicionantes religiosas, que por fe o por condiciones parecidas, y también las familiares. Encontramos pacientes que consultan teniendo algún cuadro de depresión o ansiedad, con estigmas sociales diciendo, no, es que ella de todo se queja, no, es que ella no pone de su parte, no. Entonces realmente como sociedad nos falta mucho aprendizaje para el abordaje correcto de este tipo de patologías mentales. Entonces no sé si usted quisiera hacer algún comentario acerca de esta estigmatización de la salud mental en la mujer. Yo creo que, bueno, es una realidad y creo que estos eventos hacen que nosotros perdamos como médicos, ¿verdad? Porque como médicos también tenemos el estigma porque es cultural, ¿verdad? Estos eventos, estos encuentros hacen que nosotros podamos ver la psiquiatría o la atención de la salud mental de una manera más cotidiana, más como parte de la vida, ¿verdad? Y yo creo que es un trabajo que empieza desde nosotros como médicos a replantearnos cuál es nuestro paradigma de salud mental. Y a mí lo que me ha funcionado es empezar a hablar de tu salud integral. Si nosotros hablamos de salud integral y no solo salud mental, sabiendo que es todo un concepto, es mucho más fácil que validen tanto los médicos como los pacientes y los familiares lo que está pasando. Pero así que yo creo que es un reto y creo que lo están haciendo bien porque ya están incluyendo estos temas. Estamos haciendo apertura a este tipo de proyectos. En el caso de algunas preguntas importantes que nos han llegado, dice, ¿en todos los casos se usan fármacos para el tratamiento de las pacientes? No en todos los casos se usan fármacos. Los fármacos lo vamos a ir platicando a lo largo de otras sesiones, pero los fármacos tienen indicaciones específicas y muchos trastornos de salud mental que van entre leve y moderado pueden responder con psicoterapia, con intervenciones de expresión de emociones, con ejercicios de respiración, de meditación, con suplementos. Entonces, no todas las veces vamos a usar un fármaco, que muchas veces es el temor de la mujer de me voy a hacer dependiente y todo lo que hay con respecto al uso de un fármaco, un psicofármaco como tal. Exacto, doctora, y regresamos a su neumotécnico, ¿verdad? Empezar por cuidarme. Y creo que es algo que podíamos nosotros repartirle a las pacientes, darles herramientas útiles para empezar un poquito el apoyo en cuanto a la salud mental de la mujer. Otra pregunta que nos entra es, ¿cómo se realiza el trabajo en equipo que usted mencionaba en su conferencia? Bueno, ahí es como romper esta brecha de que los ginecólogos estamos allá y los psiquiatras estamos allá, sino que decir, bueno, una de las cosas más importantes cuando trabajamos con mujeres y quienes lo hemos hecho en trabajo de equipo, lo sabemos y quienes lo hemos experimentado como pacientes, lo hemos sentido y es que mi médico se comunique con digamos que mi ginecólogo se comunique con el psiquiatra o se comunique con la nutricionista. Esa sensación de trabajar juntos en equipo y decir, mira, pasó esto, creo que hay que hacer esto, y se lo comunique al paciente, eso hace que la persona se sienta contenida, casi como está malabareando en la cuerda floja, pero abajo está un equipo de médicos que la está sosteniendo, y tal vez no estamos haciendo mayor cosa, solo lo que nos toca, pero ella lo supo. Y esa sensación de saberlo hace que, ¿verdad? Entonces es encontrar gente afín a lo que yo trabajo, a mi manera de hacerlo, para que yo pueda trabajar en equipo común, ¿verdad? Esta situación de trabajo en equipo es algo bastante interesante, puesto que requiere de nosotros como médicos mucha ética, requiere de nosotros hasta un grado de humildad muy grande en el sentido de poder pedir ayuda, de poder pedir auxilio. ¿Y en qué se va a reflejar esto? En un mejor manejo de nuestra paciente, mejores diagnósticos, tratamientos más integrales. Entonces, realmente vemos que esta propuesta de trabajo en equipo nosotros la manejamos de alguna manera, pero ahora que vamos a incluir salud mental como un vocablo, igual que sexualidad, esto va a ser mucho mejor para nuestras mujeres. Otra de las preguntas que me parece muy interesante, doctora, es ¿qué patología psiquiátrica es la más difícil de tratar en ginecología y obstetricia?
Bueno, ahí sí es complejo, ¿verdad? Diría yo que de las más difíciles, porque tiene una carga emocional en el equipo médico muy fuerte. Hablaríamos de una psicosis posparto, ¿verdad? Un trastorno obsesivo psicótico posparto, ¿verdad? Un trastorno afectivo bipolar con manía que sale de la realidad, porque ahí se pierde el cuidado del bebé, hay ideas de homicidio, ideas de suicidio, ideas bien complejas en donde sabemos que no es la paciente, pero no podemos encargar al bebé al cuidado de la mamá, sino que tenemos que hacer todo un plan y ahí sí hay intervención farmacológica o terapia electroconvulsiva. Entonces ya son cuadros más complejos de tratar, ¿verdad? Pero la carga de este cuadro puede ser tan compleja como un síndrome disfórico premenstrual que no tiene funcionalidad cotidianamente, porque no logra ir al trabajo, porque dejó de atender, porque dejó de hacer cosas, porque está enojada, porque se pelea con todo el mundo. Sí, entonces hay que ver ahí, es diferente, pero sí, diría que los que salen de la realidad son los que más carga nos provocan y son más complejos de tratar. Sí, y sobre todo también la carga que genera la familia, el saber que acontece, por ejemplo, un suicidio, un homicidio, y realmente culpar a la mamá sin saber que nosotros como sociedad no pudimos detectar a tiempo algunos síntomas de enfermedad mental. Entonces, realmente es bastante triste y lo ve uno mucho en los hospitales nacionales, donde de repente surgen las pacientes con psicosis, las pacientes con depresión grave postparto, y uno de médico también se queda con esa sensación emocional de a veces no haber podido detectar eso. Entonces también es importante que en el caso de nosotros los médicos en algún momento nos acompañemos de nuestras emociones personales con algún psiquiatra o con algún psicólogo para descargar todos estos complejos casos que en algunos momentos tenemos que llevar y que realmente nos marcan como médicos. Y el abordaje de la siguiente mujer pues definitivamente tiene que cambiar, pero esperaríamos poder detectar más tempranamente las enfermedades mentales. Otra de las Y preguntas. perdón, antes que se me vaya, eso es bien importante porque fíjate que muchas veces uno como psiquiatra está atendiendo, está haciendo lo que le toca hacer cotidianamente, pero también atiende al equipo médico que está estresado, que hay malas noticias, que no sabe qué decir, y entonces ahí entra como la parte de la atención al grupo familiar y al equipo médico, que en realidad hacemos nos estamos hablando todos los días, qué pasó, qué hiciste, le bajó, no le bajó, y eso es una sensación de no estoy solo, somos un grupo, Somos un ¿verdad? equipo. Somos Les un equipo. recordamos a todos los que están conectados en este momento que tenemos hasta las 8:20 para que puedan registrar sus horas crédito en el link que está en la descripción del video arriba. Otra pregunta importante, doctora, es cómo lograr entonces que nuestras mujeres vayan a consulta por salud mental con un psiquiatra o que empecemos nosotros como médicos a referir pacientes, pero cómo hacer para que esta mujer dé el primer paso y consulte. Algo que nos ha ayudado en otras especialidades, y digo otras porque he trabajado, tengo mucha experiencia en psicodermatología, ¿verdad? Y algo que nos ayuda es validar la emoción que está sintiendo la paciente. Es decir, ala, esto que te está pasando suena muy duro, o qué doloroso me suena, o qué molesto debe ser para ti o validar la respuesta de estrés, ¿verdad? El estrés es algo que lo hablamos todos, estamos cansados de hablar de estrés, pero cuando lo metemos en la explicación médica, el meter el estrés y decir qué te parece atenderte con alguien que te puede ayudar a manejar el estrés, muchas veces es mejor que decir qué te parece que alguien te puede ayudar a esta depresión que yo veo que tenés. ¿Me Ujú. explico? Y Sí, lo otro es usar escalas, porque la escala puede hacer que la paciente se sienta aliviada al decir a la puchi que esto que siento sí tiene un nombre y sí se puede tratar. ella se identifica también, ¿verdad? El autoidentificarse que no está sola en este padecimiento es algo muy importante en estas enfermedades. Ujú. Creo que a todos nos está gustando mucho esta conversación y antes de continuar, decirles a ustedes que la doctora María René Gándara va a estar como docente del Diplomado de Sexualidad
También nos va a estar acompañando el día viernes 9 con una conferencia importantísima de disfunciones sexuales y su ambiente desde la depresión y la ansiedad. Entonces los esperamos en el diplomado de sexualidad y también los esperamos el día viernes 9 para poder participar con nosotros en el módulo de sexualidad durante el congreso. Hay algunas preguntas que nos han abordado las personas que nos están viendo y una de ellas dice, ¿cómo abordar el trauma por maltrato en la mujer? Bueno, esa es una respuesta bien compleja, ¿verdad? No hay una respuesta concreta como tal, pero con saber que el maltrato físico responde a un patrón de conducta que casi siempre tiene un tema transgeneracional, es decir, pasó con abuelita, pasó con mamá, pasó con tía, pasó con primas y pasa conmigo. Y muchas veces no me doy cuenta y el primer mecanismo es la negación. Y entonces como médicos nosotros decimos, tenés que ir a poner la denuncia, tenés que hacer esto, y pone la denuncia, a los 2 días la quita, porque no sabe cómo relacionarse con las personas y no es desde ese patrón. Entonces digamos que el patrón de dependencia emocional es algo que hay que trabajar con terapia profunda y es bien complejo de tratar. La sugerencia es ir validando cada vez que puedan, validar la emoción, validar la opción de irse a tratar en algún lugar con alguien que haga estos procesos desde la psicología, ¿verdad? Sabiendo que el proceso de trauma siempre va a activar al cuerpo, pero que puedo encontrar maneras de regularme mejor. Otra de las preguntas, doctora, que nos centra dice, las mujeres que hacen el papel de mamá, papá, porque su esposo vive fuera, generalmente tienen ansiedad. ¿Se debe dar un ansiolítico a estas mujeres o no se debe dar? Dependiendo si hay síntomas clínicos de ansiedad, se puede dar un ansiolítico, y si no hay síntomas clínicos, enseño estrategias o modelo, maneras para bajar o activar este sistema de relajación. Muchas veces me ha pasado que no hay recurso ni de tiempo, ni de poder escribir, ni poder hacer ejercicio, y entonces paramos para poder bajar las revoluciones de ese sistema, sí utilizando fármacos, ¿verdad? No siempre es indicado. Además, cuando yo lo quiero quitar, no es tan fácil quitar y omitir la benzodiazepina, entonces hay que ir viendo qué funciona mejor con el paciente. Y regresamos al neumotécnico que usted nos enseñó y cuidarme, o sea, empezar por ahí. Otra de las preguntas importantes que nos da el día de hoy dice, ¿el síndrome de maltrato en la mujer puede ser heredado a las hijas por pensar que esto es normal? ¿Qué es lo que hablábamos? Mira, es una transmisión transgeneracional. Aunque yo toda la vida quise no hacerlo, me doy cuenta a los 30 años que estoy haciendo exactamente lo mismo, ¿verdad? Porque es un modelaje, sí, es un modelaje, y si no lo trato, si no voy al psicólogo, si no leo, si no me preparo, si no voy a conferencias, si no trabajo en mi autoestima, muy probablemente lo voy a replicar en mi vida. Entonces sí, tiene una transmisión transgeneracional. Otra de las preguntas que me parece también muy interesante, doctora, nos preguntan cuánto tiempo dura la depresión postparto y cómo se podría abordar o tratar. Bueno, la depresión postparto podría durar 6 meses si nosotros no hacemos nada, pero ahí hablamos de una depresión postparto, digamos, entre leve, moderada, que no tiene un componente bipolar, que no tiene psicosis, que no tiene otra comorbilidad de salud mental. Porque si sí, la historia es mucho más complicada. ¿Cómo se puede abordar? Yo diría que hay que empezar a hacer clinimetrías, una clinimetría, una escala de Edimburgo, por ejemplo, que habla de trastorno, depresión en el posparto, y empezar a hablar del tema, validar la emoción, revisar si no hay médicamente otra causa que podría estar provocando, y tener un equipo al alcance que pueda atender a esta paciente. Yo creo que la depresión no es negociable. Cuando hablamos de depresión o tratamos depresión, no debería ser negociable el proceso de psicoterapia. Es decir, toda paciente con depresión debiera tener un proceso de psicoterapia, y de repente también fármacos si amerita, y de repente también omega 3 y suplementos y vitaminas, y
y el ejercicio y la alimentación. Entonces es todo un grupo de posibilidades que se pueden tomar. Totalmente de acuerdo con usted, doctora. Y una de las cosas importantes es también que a veces tenemos que hacer intervenciones que van en contra de la cultura. Tenemos pacientes posparto, por ejemplo, que no las dejan salir de la cama, que las tienen acostadas, que les cierran la luz, que no las dejan salir al aire y cuando consultan con uno, 40 días después vienen con 1000 chamarras encima. Es cultural, las enferman, las que están alrededor diciéndoles que no pueden hacer las cosas. Entonces, creo que una base importante para empezar a detectar estas depresiones por posparto a tiempo también se hace en el control prenatal. El tratar de nosotros como médicos hablar de que en algún momento la paciente puede tener estos síntomas o estos otros que son de depresión y en algún momento si esto sucede en el posparto, que nos aborden tempranamente para poder hacer intervenciones mucho más importantes en ellas. Yo siempre les digo a mis pacientes que el posparto es algo bonito, que no es una enfermedad, que salgan al aire, que pongan música, que haya ventilación donde estén. Cosas tan simples como esas pueden hacer un manejo bastante interesante. El color, les digo, no se vayan a vestir de negro porque no están de duelo, vístanse de colores alegres. Entonces vienen a mi clínica con colores alegres, que si usted nos va a decir que no vengamos con colores, pero eso les ayuda. Sí. Entonces realmente intervenciones pequeñas pero hacen una gran diferencia. Doctor, queda más que decirle que hay muchas felicitaciones en el chat, muchas intervenciones que dicen que es para bien este tipo de charlas. Sabemos que se viene también ya un diplomado de salud mental, el cual pues ya pronto vamos a tener toda la información sobre esto, salud mental en la mujer, que ya es una realidad, este diplomado. Entonces usted va a ser la encargada realmente de que esto funcione y vamos a estar entre salud mental y sexualidad abordando dos temas sumamente importantes y vamos a dejar herramientas para que los médicos puedan de alguna manera atender y podamos aprender a atender de mejor forma a las mujeres de Guatemala. Doctora María René Gándara, ha sido un gusto estar con usted el día de hoy. Le dejo el tiempo por si usted tiene algunas palabras de despedida o alguna invitación aparte de ese neumotécnico tan bonito que nos dejó hoy, cuidarme, que lo voy a poner en práctica y pues realmente doctora, el tiempo es para usted. Bueno, para mí es un gusto haber estado con ustedes el día de hoy, ¿verdad? Y este es un intento también de romper esos paradigmas que tenemos como médicos, como mujeres, como hijas, como madres, ¿verdad? Y buscar como la salud integral para todos nosotros, ¿verdad? Les vamos a compartir los datos específicos de la presentación para que ustedes los puedan tener y los puedan socializar. También ahí está mi Instagram, donde yo subo información con respecto a salud integral para en general, ¿verdad? No solo de la mujer, sino que en general. Y pues solo decirles pues que es de valientes estar aquí y tocar temas como estos, ¿verdad? Así que para mí es un gusto. También el apoyo de la casa farmacéutica, que es también pioneros en integrar dos especialidades que han estado pues con una brecha bien amplia una y otra y que ahora pues nos unimos, ¿verdad? Y para mí es un gusto estar con ustedes, así que bueno, y seguiremos aprendiendo en el camino, ¿verdad? Muchas gracias, doctora María René. Y a usted en su casa, pues gracias por habernos acompañado el día de hoy y lo esperamos en la próxima edición de Educación Médica Continua. Tenga una buena noche.